Hola chiques, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre las enfermedades respiratorias del niño. Vamos a dividirlas en dos grandes grupos, enfermedades respiratorias altas y enfermedades respiratorias bajas, comenzando por las altas. Primero vamos a ver qué es la influenza. Es una enfermedad respiratoria aguda causada por el virus A o B, la influenza. A partir de la pandemia que ocurrió en 2009, eh, nos atacó también a nosotros como país. En este caso se pudo lograr la vacuna, pero como ya vamos a ver más adelante, esta es de colocación anual. La epidemiología ocurre en epidemias cada año, estas están relacionadas con el clima, por lo cual principalmente surge en invierno. Se transmite de persona a persona por las secreciones respiratorias, no es aérea, ¿sí? El periodo de incubación es de 1 a 4 días y se estima que entre el 15 y el 42% de los niños en edades preescolares y escolares se infectan de influenza cada año. Los grupos de riesgo son los niños menores de 2 años, los adultos mayores de 65, las personas con enfermedades crónicas como asma, enfermedades cardíacas, renales, hepáticas, hematológicas, metabólicas como la diabetes, neurológicas y del neurodesarrollo. Aquellos pacientes que estén inmunosuprimidos, ya sea por una enfermedad de base como por algún tratamiento quimioterápico, las embarazadas y las pacientes en periodo de puerperio tanto inmediato como mediato, los niños menores de 19 años con tratamiento con aspirinas y los pacientes obesos. Su modo de contagio es similar al coronavirus. La principal diferencia es que en el caso del coronavirus no se ha detectado una gran incidencia de afecciones mayores en pacientes menores. Sobre todo ha atacado con gran virulencia a pacientes mayores de 60 años. ¿Cuál es la clínica que nos va a presentar estos pacientitos? Van a tener fiebre, cefalea, mialgias y malestar acompañado de tos, odinofagia y rinitis. La evolución que se espera es que la enfermedad en el caso es una enfermedad aguda, se autolimita sola, es decir, que esta enfermedad se va a terminar curando solo el pacientito y no presenta mayores complicaciones. Eso es lo que se espera. Mejoran en 2 a 5 días. Puede ser que se termine de resolver en el término de una semana a 10 días. En el caso de los grupos de riesgo puede ser más complicada y realmente severa. Las complicaciones que podemos apreciar son otitis media, entre el 10 y el 50% de los pacientes que presentan infecciones por gripe A padece otitis media, enfermedades, infecciones en las vías respiratorias bajas, como es el caso de la neumonía o el croup o la bronquiolitis. Puede tener complicaciones en el sistema nervioso central o miositis. El diagnóstico. Como dijimos anteriormente, como tiene una clínica bastante clara, el diagnóstico normalmente es por la clínica del paciente, aunque se pueden hacer las pruebas de laboratorio. ¿En qué caso se hacen pruebas de laboratorio? Cuando estamos en presencia de grupo de riesgo, es decir, menores de 2 años, cuando el niño está hospitalizado con infecciones respiratorias agudas, cuando el niño está hospitalizado con enfermedades respiratorias severas, como es el caso de la neumonía, o niños hospitalizados con complicaciones neurológicas como las meningitis. En todos esos casos se va a acudir al laboratorio. Esta es otra de las grandes diferencias con el coronavirus. Actualmente se están realizando justamente tanto los hisopados como las pruebas sanguíneas para todo paciente que se sospeche
que tenga coronavirus. ¿Por qué? Porque la clínica en algunos casos es similar a la gripe A o a cualquier otro resfrío o incluso no presentan síntomas. Entonces es más complejo de detectarlo actualmente. Igualmente, otra de las grandes diferencias es que como para nosotros todavía es nuevo, a pesar de todo este año que se ha transcurrido, no terminamos de conocer el total de la sintomatología, por lo cual es más más difícil de detectar esta clínica. El tratamiento. El tratamiento es solamente sintomático. Hubo un tiempo, sobre todo al comienzo, en el que se usó el oseltamivir, el Tamiflu conocido. Actualmente no se suele utilizar ya que estos grupos de riesgo van a ser vacunados. El control de la temperatura a través de antipiréticos y la toma de abundantes líquidos. Como les decía anteriormente, nosotros contamos ya con la vacuna. Esta vacuna es estacional, ya que se coloca previo al comienzo del invierno cada año. Sobre todo en los grupos de riesgo es de carácter gratuito y en los que no pertenecen al grupo de riesgo, bueno, grupo de riesgo y personal de salud. Y los que no pertenecen al grupo de riesgo también pueden acceder a ella comprándola. Ahora vamos a ver lo que es el resfrío común. Dentro de el resfrío común vamos a tener una rinitis que es de etiología viral, principalmente causada por el rinovirus. Hay acerca de 100 serotipos de rinovirus. Es menos frecuente el coronavirus, no necesariamente, obviamente, previo a la pandemia. El virus sincicial respiratorio, el prainfluenza y la influenza en sí misma. En algunas ocasiones está causado también por el enterovirus o adenovirus. La puerta de entrada es la conjuntival o la nasal, favorecida por las temperaturas bajas. La incubación es entre 2 a 5 días y produce edema y ectasia ciliar de las mucosas respiratorias altas. Las personas que son más contagiosas durante los primeros 2 a 3 días del resfrío y generalmente ya no son contagiosas durante los 7 a 10 días restantes. Sí se contagia mucho y sobre todo entre niños por la falta de lavado de manos rutinario, sobre todo después de tocarse las conjuntivas. Los síntomas más frecuentes son la congestión nasal, la rinorrea, los estornudos, irritación conjuntival y otalgia. Dependiendo de cuál sea el virus culpable, podría también causar tos, disminución del apetito, cefalea, mialgias, goteo retronasal y odinofagia. El pronóstico. Los síntomas usualmente van a desaparecer entre 7 y 10 días y las posibles complicaciones que podrían llegar a surgir posteriores a este resfrío común son una bronquitis, otitis media, neumonía, sinusitis o una crisis asmática en el caso de los asmáticos. El tratamiento. El tratamiento es sintomático. Sí hay que aumentar mucho la ingesta hídrica, antipiréticos y analgésicos según necesidad. Los descongestivos no se comprobó que tengan un efecto beneficioso hasta el momento y sí se recomienda paracetamol o ibuprofeno y en el caso de fiebre puede alternarse ambos en el caso de que la fiebre no descienda. La sinusitis. ¿Qué es la sinusitis? Es la inflamación de origen infeccioso de las mucosas de las cavidades paranasales. ¿Cuál es la causa? Los Streptococcus pneumoniae, la Moraxella y la Haemophilus influenzae. Se transmite frecuentemente durante los meses de frío, entre el 5 al 10% de las enfermedades respiratorias altas en niños se complica con infección sinusal. Es producto de
justamente esta falta de autolimitación de la enfermedad eh, de infecciones respiratorias altas. Entonces, en el caso de los niños, las conjuntivas se suelen llenar, perdón, las fosas se suelen llenar, las paranasales, y estamos en presencia de una sinusitis. Por lo general, encima, se tarda tiempo en diagnosticar, ya que el niño no suele referir la cefalea o el dolor al agacharse, etc. Los síntomas serían de un resfrío común, pero por más de los 10 días acostumbrados. Puede presentar halitosis matinal, fiebre alta sobre los 39 grados, rinorrea, pero en este caso purulenta, edema palpebral, dolor facial a la palpación, y en niños mayores cefalea que se intensifica cuando el niño se agacha o cuando tose. ¿Cómo se diagnostica? Generalmente la clínica lo determina, pero se puede hacer aparte de un examen físico con edema en las mucosas nasales, secreciones mucopurulentas o de descarga posterior, es decir, que el moco se vaya por detrás. Se puede comprobar por una radiografía de las cavidades paranasales. En el caso de los niños pequeños no es tan útil. Por ahí una tomografía axial computada de los senos paranasales, de las cavidades paranasales, es un método mucho más específico, pero también más costoso. ¿Cuál es el tratamiento? Diferentes tipos de antibióticos, cada uno en su dosis adecuada acorde al tamaño del menor. No, la duración de los tratamientos es entre 10 y 14 días porque suelen ser difíciles de curar la sinusitis, y en los descongestionantes, como hablábamos anteriormente, no tienen mayor utilidad. Se podría llegar a hacer una punción evacuante o drenaje quirúrgico en caso de ser necesario y que esta sinusitis no se cure con el antibiótico. Y si la sinusitis es recurrente, se puede hacer una adenoidectomía. Una adenoidectomía es una de las opciones que se podría recurrir. La laringitis aguda o CRUP. La laringitis, la inflamación infecciosa aguda de la laringe, de localización preferentemente subglótica, que produce la obstrucción inspiratoria de severidad variable. Fíjense cómo podemos observar acá el trayecto de la laringe, cómo la luz es muchísimo más estrecha en el infante, y cómo justamente edema subglótico o una inflamación subglótica podría complicar ampliamente al infante. ¿Cuáles son las causas más comunes? Las infecciones virales, incluyendo el virus de la parainfluenza 1, parainfluenza 2 y 3, virus de la influenza, adenovirus y virus respiratorio sincicial. La inflamación aguda de la laringe y especialmente del espacio subglótico a nivel del cartílago cricoides va a generar una marcada obstrucción del flujo de aire, por lo cual esto es una urgencia. Esto es más significativo en menores de edad, dado el menor diámetro justamente, como veíamos, de la vía aérea. Se presenta generalmente a fines de otoño o principios del invierno y compromete a niños entre los 6 meses y los 3 años de vida. Las manifestaciones clínicas son de un inicio brusco, precedido por algunos días de signos de catarro, una tos ronca o disfonía, estridor inspiratorio, habitualmente de comienzo nocturno, una retracción intercostal, subcostal o supraesternal, es decir, el tiraje que se produce cuando el niño respira, utilización de músculos accesorios, disminución del murmullo pulmonar, cianosis en algunos casos, sudoración e hipotonía. Acá podemos ver en la imagen, ¿sí?, cómo justamente se produce
edema, esta inflamación, ¿sí? Que termina por cerrar justamente la vía respiratoria, y en la placa también se puede evidenciar cómo esta vía respiratoria se está cerrando, agudizando hacia el cuadro. El diagnóstico es a través de la historia clínica, o sea, estos signos previos que podríamos haber encontrado antes del momento de la inflamación de la laringe, exámenes de laboratorio que nos podrían estar marcando la presencia de estos virus, una radiografía de cuello para observar los cambios asociados al síndrome de Krupp, que sería este edema subglótico, y una laringoscopía. El tratamiento, los cuidados generales que requiere cualquier paciente con problemas respiratorios, la humidificación en el caso de la oxigenación, la observación, hidratación, oxigenoterapia en el caso de ser necesario, y por favor que ésta sea humidificada. Epinefrina en el caso también de ser necesario, y corticoides, que en general utilizamos la dexametasona. Vamos a ver ahora la faringitis. En el caso de la faringitis, las causas más comunes de faringitis y amigdalitis son varias, va a depender de la ubicación geográfica del paciente, la edad y la época del año. Entre las más comunes van a estar los virus respiratorios comunes que estábamos hablando anteriormente, y otros microorganismos como el micoplasma. Cuando son producidas por adenovirus vamos a encontrar 12 tipos diferentes, y va a presentar fiebre alta, tos, mialgia, la faringitis y conjuntivitis. En el caso que sea producido por un enterovirus, puede ser producido por el Coxsackie o por el ecovirus o hechovirus, y produce faringitis y síntomas respiratorios. Es también estacional, al final del verano y principios del otoño. Y en el caso del virus Epstein-Barr, vamos a ver que presencia de mononucleosis infecciosa, va a haber presencia de faringitis exudativa grave, amigdalitis, fiebres, adenopatías y en algunos casos esplenomegalias. Otros virus que pueden causarlo, la influenza A y B, la parainfluenza de tipo 1 y 4, el virus sincicial respiratorio, el poliovirus, citomegalovirus, reovirus, sarampión, el rinovirus y el rotavirus. Diagnóstico. El diagnóstico es a través de la clínica que presenta el paciente, y en específico se puede realizar un cultivo o pruebas rápidas o pruebas serológicas con presencia de anticuerpos o no, IgM, IgG, y específicos en el caso del antiestreptolicina. Se puede hacer también un recuento leucocitario. ¿Qué tratamiento vamos a aplicar para estos pacientes? Va a depender obviamente cuál sea la etiología. En caso de que sea virus, va a ser tratamiento sintomático, solamente va a haber que esperar, se va a tratar con antipiréticos y analgésicos. Y en el caso de que sea alguna bacteria, vamos a tener ahí sí penicilinas, amoxicilinas, eritromicina, claritromicina y acitromicina. ¿Qué complicaciones podría llegar a presentar? Absceso periamigdalino, un flegmón, retrofaringeo, enfermedades reumáticas y glomerulonefritis difusa aguda. Vamos a pasar ahora a la otitis media. Si bien no es específica al tracto respiratorio, la mayoría de las veces está causada justamente por una infección respiratoria, como consecuencia de una infección respiratoria alta. ¿Qué es? Es una inflamación del oído medio a causa de una infección que se clasifica dentro de otitis media aguda, que es la inflamación del oído medio acompañado de síntomas de infección aguda, otitis media crónica, con efusión, que vamos a encontrar la existencia de efusión timpánica indolora
sin compromiso inflamatorio de la membrana timpánica, con tímpano intacto. Y por último, la otitis media crónica supurativa, que en ese caso vamos a tener presencia de supuración intermitente del oído medio con tímpano perforado en este caso. En el caso de la otitis media aguda, el 75% de los episodios son entre los 6 y los 18 meses de vida, debido a una inmadurez del sistema inmunológico de los lactantes. En este caso la trompa de Eustaquio es más corta, recta y abierta y horizontal que en el caso de los adultos, por eso es que se produce justamente esta infección y la mayor incidencia es en niños en los meses fríos. Fíjense la diferencia que vamos a encontrar entonces en la trompa de Eustaquio entre el niño, que es casi recta, y entre el adulto, ¿sí? La difusión de la trompa de Eustaquio, se va a producir una obstrucción de la trompa de Eustaquio, desarrollándose así una presión negativa en la caja timpánica, lo que facilita justamente la entrada de microorganismos y la transsudación del líquido. ¿Cuáles son los factores predisponentes para que pase esto? La alimentación con biberón en posición acostado, el paladar hendido, la asistencia en guardería y padres fumadores. Los agentes causales más frecuentes son las bacterias y algunos virus que podemos evidenciar acá. ¿Cuál es el cuadro clínico? El principal síntoma es la otalgia. ¿Cómo nos damos cuenta de que el bebé tiene otalgia? El lactante va a estar irritable, con llanto persistente, fiebre y dolor intenso. Muchísimas veces nos damos cuenta de que tiene otitis porque cuando está sentado el bebé se calma y al momento de recostarlo empieza con un llanto agudo. Eso nos está indicando justamente que en el momento de que lo ponemos en posición horizontal, este dolor aumenta. Es una de las mayores evidencias de la otalgia que está sufriendo este bebé. En muchos casos, el abombamiento timpánico ocasiona que el líquido pueda llegar a la ruptura de la membrana timpánica y podemos estar en presencia de otorrea. Una vez perforado el tímpano, cede el dolor. El diagnóstico se puede hacer un examen de membrana timpánica, una otoscopía, y el tímpano es una membrana de color nacarado, transparente y brillante. En el caso de la otitis media aguda, el tímpano se ve abombado de color amarillo o rojo y pierde su luminosidad que tenía justamente este color nacarado. Se puede realizar también una timpanocentesis, que es una prueba definitiva, si se obtiene secreción y se examina justamente para saber con tinción si es Gram o es un cultivo microbiológico. ¿Cuál es el tratamiento? Antibiótico, pero por 10 días. ¿Sí? Fíjense cómo se ve la membrana timpánica en este caso. Amoxicilina, amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico, eritromicina o cefuroxima. Las complicaciones que podría llegar a presentar una otitis media aguda puede complicarse por extensión de una infección más allá de los límites del oído medio, al hueso o a las estructuras circundantes del oído. Las complicaciones pueden ser de dos tipos: intratemporales o extratemporales. En el caso de las intratemporales vamos a tener mastoiditis, parálisis facial, petrositis y laberintitis. Y en el caso de las extratemporales vamos a tener absceso extradural, subdural, tromboflebitis, meningitis y absceso cerebral. Ahora vamos a ver las enfermedades respiratorias bajas, principalmente la neumonía. ¿Qué es? La neumonía es una infección del parénquima pulmonar. Más de 150 millones de casos
en el mundo cada año de niños menores de 5 años. Eh, Muchos de ellos, ¿sí? Requieren hospitalización debido a que son casos severos y en países en desarrollo como el nuestro o la mayoría de los de Latinoamérica, la mortalidad es de 4 millones al año. La causa número 1 de muertes en infantes. Los meses fríos son en los que mayor se va a presentar esta neumonía, mayormente se va a presentar la neumonía y es debido al hacinamiento o a la falta de ventilación. Eh, Esto también tiene mayor incidencia cuando hay presencia de padres fumadores o de cigarrillo en el ambiente o si se calefaccionan con leña. Siempre corren más riesgo los niños que las niñas de terminar con neumonías e incluso aquellos que tienen neumonía, tanto niños como niñas, se agravan más en el caso de los niños que de las niñas. Y se puede complicar más y aumenta su presencia en el caso de pacientitos con enfermedades de base, como por ejemplo asma. ¿Qué la causa? En el primer mes de vida normalmente son bacterias. Del primero a los 4 meses de vida son virus, generalmente es el virus sincicial respiratorio. A partir de los 5 meses de vida a la edad preescolar puede ser también a causa de virus, pero generalmente es el virus sincicial respiratorio o el parainfluenza. Y en el caso de bacteriana puede ser por neumococo o un micoplasma y clamidia en el caso de una micosis. En los niños escolares vamos a tener también causada por micoplasma y clamidia y neumococo o tuberculosis. ¿Cuál es la clínica que vamos a poder observar en estos pacientitos? Primeramente, una historia de fiebre y tos en los días previos. Podemos observar cómo este niño interactúa con el ambiente, cómo ha comido previamente, si ha dejado de ingerir alimentos, cuál es su estado de hidratación, ¿sí? Y cuál es la coloración del niño, como vemos acá, el niño presenta cianosis. Bueno, espero que les haya servido. Nos estamos encontrando en las clases sincrónicas para despejar cualquier duda y nos estaremos viendo en la próxima clase. Muchísimas gracias.